Saludos. Yo cada vez que necesito subirle al programa llamo a Eduardo Fernández. Lo llamo. Tengo un contrato también con él, Claro. con Zetatique. Y entonces, Eduardo, vente, que hay que subir. Y entonces él me dice que yo soy muy inteligente y yo le digo que él es muy inteligente. Todo es mentira. Pero Aquí estamos. Aquí estamos. Eduardo, vamos a comenzar con una cosa que, antes de meternos en los temas nacionales. Fíjate, tú te acuerdas de Cambalache, el mundo es una porquería, ya lo sé, en el 500. Y en el 2000 también. Bueno, en el 2000 peor. Porque Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. insolente. Ya no hay quien lo niegue. Bueno, uno ve lo que está pasando con Rusia y Ucrania y uno dice, ¿quién estará ganando esta guerra? Porque es una guerra loca. La guerra no la gana nadie. Sí. La guerra es un horror. Es horror. Pero en vez de producirse marchas, protestas, rezos, todo el mundo pidiendo la paz, no, aquí todo el mundo juega a la guerra. Pero es una guerra loca. Esa guerra está dirigida por Homero Adams, por el abuelo de los Montes, por alguien que ha perdido la chaveta. Es terrible que a estas alturas... 6 gobiernos han caído en lo que va de... que a estas alturas del siglo XXI todavía se recurra a un hecho tan primitivo, tan bárbaro, tan salvaje, tan contrario a la humanidad como es la guerra. Cuántas familias destruidas, cuántos niños, cuántas madres llorando. Es decir, es lo más absurdo del mundo. ¿Cómo es posible que el ser humano no haya cancelado de una vez y para siempre el recurso de la guerra? Bueno, cuando de repente allá en los tiempos más remotos un señor con un garrote le daba un garrotazo a otro y prevalecía y establecía las reglas del juego. Pero en el siglo XXI, es decir, el siglo XX fue un siglo monstruoso desde el punto de vista de las guerras. 2 guerras mundiales, 2 bombas atómicas arrojadas sobre una pobre gente inocente. Porque los que se murieron no fueron Hirohito. No eran culpables de nada. No, eran los habitantes de Hiroshima o de Nagasaki. De modo que yo me sumo a el llamado tan vehemente que ha hecho el Papa Francisco a favor de la paz y que por el amor de Dios se entiendan. Hay 2 testimonios muy impresionantes. Uno es el de Kissinger. Kissinger dice, esta guerra de alguna manera la ha provocado Occidente expandiéndose y tratando de imponer la visión unipolar. Es decir, aquí hay una sola potencia hegemónica y más nadie. Y por otro lado, la visión mesiánica del señor Putin, que pretende resucitar la Rusia de Pedro el Grande. Ni siquiera es la de la soviética, sino los zares y entonces el imperio ruso, no el imperio soviético. Pero es un disparate absoluto. ¿Cómo es que los países no pueden resolver sus conflictos o sus problemas sin tan derramamiento de sangre y sin tanta violencia? Yo soy un apasionado de la paz y todo lo que se pueda hacer en beneficio de la paz y todos los problemas. Yo además creo en la inteligencia. Entonces yo apuesto a la inteligencia de los seres humanos. Señor, si usted es inteligente y los otros también, reúnanse los inteligentes. Esa es una guerra que parece que no va a tener fin. Pero además, fíjate, el fenómeno de las redes, que es nuevo, las redes son nuevas. Cuando la televisión apareció, la gente se persignaba porque había que moderar la televisión. Tú sabes que mi abuelita, había un señor muy famoso que tenía la Informador, el Observador Creole. Sí, que se murió en cámara. Ajá, y el señor llegaba y decía, buenas tardes. Y mi abuelita, que estaba sentada ahí adelante, le decía, buenas tardes, señor. Y entonces le tomábamos el pelo y decía, pero si es que el señor es muy educado y muy amable. Y me dice, buenas tardes, y yo le digo, buenas tardes. De modo que la televisión costó trabajo asimilarla, pero hemos seguido y ahora tenemos todas las... Pero fíjate, las redes en su primera puesta en escena, porque como igualan, tú puedes escribirle a Madonna y puede que te conteste. Son las primeras comunicaciones horizontales. Pero tienen un problema en la horizontalidad, que las democracias se han caracterizado, como decía Borges, el escritor argentino, la dictadura de las mayorías. Entonces las minorías aprovechan las redes para quejarse por todo. Borges decía, la democracia es un abuso de las estadísticas. Sí, porque decía que si alguien sacó 51%, tiene razón. No,
no necesariamente tiene razón, pero él decía, es un abuso de las estadísticas. Entonces, las minorías, calladas durante tanto tiempo, aprovecharon las redes para poner quejas y quejas y quejas. Y en la quejadera, bueno, aparecen estas grandes redes, Google, Twitter, Facebook, TikTok. Yo veo TikTok y a los 5 minutos me dan ganas de tirar el teléfono contra el piso porque veo una gente bailando haciendo el mismo pasito. O unas colombianas que hablan bien bonito, que hacen cosas muy eróticas. Pero todo es breve. La tendencia a la brevedad del mensaje, a la simplificación del mensaje, evita que vean la diversidad, los hechos y cómo interactúan los factores para que se produzca una noticia o un suceso. Todo eso lo vuelve en blanco y negro, derecha, izquierda. Y por cierto, la guerra, uno se encuentra en la calle gente que está a favor de Rusia o a favor de Ucrania. ¿Y qué elementos de juicio tiene? Ah, no, es que viví en la red, que tal cosa. Y entonces se toman decisiones sobre la base de elementos muy superficiales. Es decir, un poco está ausente el razonamiento, la reflexión. La inteligencia. La inteligencia, apostar a la inteligencia. Si algo nos distingue a los seres humanos, supuestamente, es la inteligencia. Lo que pasa es que un amigo mío decía, es que hay gente que es inteligente, pero no todos los días. Tiene sus días. Me falta aquí. Fíjate que el Papa, que tú lo nombras, ha venido diciendo que esta es la Tercera Guerra Mundial y muy preocupado, porque en el fondo de la guerra está un conflicto de mercados, China contra los Estados Unidos y Rusia. Hay una manera de resolver el asunto por la fuerza, en vez de hacer los americanos lo que hicieron con Nixon o con Clinton, que es que se enfrentaron a los chinos en el mercado, produciendo más, generando mayor prosperidad para sus habitantes. No, aquí, desde que apareció el señor Trump, todo es sanciones, todo es agresión, todo es unos inventos y unas cosas terribles. Los Estados Unidos, que fueron los grandes vencedores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética fue la que puso los muertos, pero Estados Unidos fue la potencia que prevaleció. Pero hicieron una cosa inteligentísima. A los países que habían derrotado, les inyectaron toda la ayuda que pudieron para que se recuperaran. Y de ahí nació una amistad entre Japón y Estados Unidos. Bueno, Japón había atacado a Estados Unidos, Pearl Harbor y todo eso, pero Estados Unidos, después que derrota a Japón, no los humilla, incluso les mantiene el emperador. Y no los humilla, sino que los trata con respeto y le mete una ayuda enorme para que Japón pudiera recuperarse. Y Alemania lo mismo. Alemania se recupera por la ayuda decidida de los Estados Unidos a recuperarlo. Pero en estos conflictos y en esta Tercera Guerra Mundial, que parece que estuviera comenzando, hay un problema conceptual de fondo también muy importante, que es la tesis de Fukuyama, el fin de la historia. Fukuyama dijo, cuando cayó el muro de Berlín y cuando se disolvió el Imperio Soviético, bueno, se acabó la historia porque ahora prevalece la democracia occidental, la democracia norteamericana, la economía de mercado, y esto va a ser un solo mundo. Entonces, en los Estados Unidos mucha gente se compró esa tesis y creyó que, en efecto, ahora quedó una sola potencia. Rusia, todavía Putin desprecia a Gorbachev porque dice, este señor acabó con el Imperio Soviético, pero le quedó la melancolía. Nosotros fuimos un imperio y queremos volver a hacerlo. Entonces los Estados Unidos, en donde había la idea, ya no quedamos sino nosotros, dice, oye, estos todavía respiran y todavía pretenden hegemonía, entonces vamos a meterles la OTAN hasta allá, hasta Stalingrado. Y por otro lado, China emerge como una gran potencia. Yo creo que la política de Kissinger y de Nixon era muy acertada. Vamos a asociarnos con los chinos. Y en lugar de estar en confrontación permanente con los chinos, vamos a tratar de ver si logramos, a través de nuestra amistad con ellos, que el potencial económico sea para bien de la humanidad y no solamente, no conflictivo. Y además, en ese camino a lo mejor logramos venderles y hacerlos entender el respeto a los derechos humanos, la democracia occidental, y a lo mejor logramos democratizar a China. No, eso es una locura. ¿A quién se le ocurre?
Bueno, ¿quién se le ocurría que China iba a terminar siendo una gran potencia económica capitalista de mercado, capitalista? Eduardo, vamos al corte y ya regresamos para seguir metiéndonos en estos asuntos Y en que otros. poco se discuten, porque como aquí todo es un Twitter de no sé cuántas 15 palabritas, palabras. y si tú hablas mucho, dicen que no. O sea, Nicaragua es hoy la dictadura más fea que hay, y vaya que feas, porque Feísima. hay horrible. muy feas. Pero el señor que dirige Nicaragua, el señor Ortega. ese señor es un abomi, ese Pinochet es un angelito al lado de él. Es abominable, verdaderamente que es un régimen que no tiene manera de defenderse de ninguna manera. Ahora, el Papa no es un líder político. Mucha gente pretende juzgar al Papa como se juzga a un líder político, porque este no se pronuncia sobre tal o sobre cual. El Papa habla cuando cree que debe hablar y deja de hablar cuando cree que deja de hablar. Y el Papa está encomendando en sus oraciones a Nicaragua y lo dice con muchísima Dice que frecuencia. está negociando con... Y de repente puede ser que esté ocurriendo algún tipo de conversación que puede ser una solución inteligente y una solución violenta. Entonces, si el Papa asume una línea militantemente contra el otro, pues a lo mejor se rompen cosas que podrían componerse. Y quién sabe si el Papa seguramente está muy asesorado por obispos nicaragüenses que le dicen cuidado, no agrave más la situación, porque si usted se pronuncia, a lo mejor lo que va a hacer es agravar más la situación. Hay tantas cosas que uno no sabe en la diplomacia vaticana. Se vio, por ejemplo, con el caso del Papa Pío XII. También a Pío XII lo acusaron de haber sido blando frente al nacionalsocialismo, a Hitler. Y resulta que Pío XII tenía montado todo un esquema para rescatar miles de judíos. Y por eso, después que pasó la guerra, el gobierno de Israel buscó relaciones con la Santa Sede porque estaban muy agradecidos por la conducta del Papa Pío XII. Todavía hay gentes que hablan mal de Pío XII en su actuación durante la guerra, pero los designios de la Santa Sede son difíciles de entender porque uno intenta evaluarlos como se evalúa al gobierno de la Casa Blanca o al gobierno de Miraflores o al gobierno de tal. No es lo mismo, es una cosa trascendente y diferente. Me gusta ese razonamiento. Bajo ese razonamiento vamos a meternos en la misma línea. Fíjate, el señor Trump dice, yo lo dije, se lo dije a Angela Merkel, que no llegara a acuerdos con los rusos, y por eso fue que yo le clavé unas sanciones al oleoducto, porque sabía lo que venía. Él, que era amigo de Putin. Así es, y muy amigo. Y que dicen que además fue Dicen ayudado. que Putin hizo todo lo posible para que ganara Trump contra la señora Entonces, Clinton. este señor Trump, que es un desastre, ahora vemos que el señor Biden, como las encuestas señalan que ha ido subiendo un poquito, no le van a dar una pela a los republicanos, sino que él puede mejorar, ahora volvió a pelear con Trump. Y nada menos y nada más ha dicho que si China medio mira mal a Taiwán, él va a caer a plomo a todo el mundo. Sacó el embajador de Rusia y se ha ido endureciendo porque, bueno, está compitiendo con el otro que es más duro imposible. Y estamos viendo en los Estados Unidos una cosa insólita, que es que hay unos señores, el gobernador de Florida y los gobernadores republicanos montaron en unos aviones a los venezolanos esperanzados y se lo mandaron a Kamala Harris. A la avenida Massachusetts en Washington, En el corazón de Washington, pero al qué lado del lindo. observatorio. Sí, pero qué lindo, como si fueran piezas de ¿A usted le gustan los inmigrantes? Pues, toma. Vaya para allá. Pero, oye, eso es horroroso, porque están jugando con un están país jugando como con la dignidad de la Sí, persona. esos son los humana. mismos republicanos. Este señor Marco Rubio, yo prendo velas todos los días para que el señor Marco Rubio se dedique a otra cosa y nos deje tranquilo. Porque si alguien es atrasado en términos políticos, señor. Ahora el señor está diciendo que Petro, muy mal lo que estás haciendo, abriéndole las puertas a Maduro. Ya salieron los republicanos a decir, Petro es comunista y está, se va a aliar con Maduro, lo va a salvar la dictadura y todo eso. Y Petro lo que está haciendo es actuando con inteligencia. Le dice a Maduro, Maduro, métete en la CAN. Vuelve a los mercados abriéndole puertas. En el caso de monómeros, quiere comprar monómeros y hay toda una polémica. Ayer declaró Leopoldo López que el señor Laprea, que es un delincuente, pues, según las denuncias que hay, le tocará a un tribunal juzgarlo, pero yo lo digo porque el señor tenía poder para manejar créditos o negocios de 20 millones y por ahí metió todo lo que dice nuestro querido Calderón Berti. Va por ahí. Efectivamente, bueno, mira. Ahora, dice él que ese señor está aliado con Petro y con Maduro. Dice Leopoldo.
De nuevo, yo apuesto por la inteligencia. Yo no entiendo cómo el problema de China continental y Taiwán no se puede resolver inteligentemente y no violentamente. Vamos a dejarnos de provocaciones. Un conflicto entre esa gran potencia militar y nuclear que es Estados Unidos contra esa gran potencia militar y nuclear que es China podría ser fatal para toda la humanidad. Oye, y Taiwán está lejísimo de Estados Unidos y está demasiado cerca de China continental. Yo no creo que se resolvió satisfactoriamente lo de Hong Kong, pero al fin y al cabo, hasta ahora no ha habido ningún derramamiento de sangre ni ningún conflicto. El Reino Unido tuvo el buen juicio de entenderse con la República Popular China para irse de Hong Kong, que no tenía nada que estar haciendo allí, como no tiene nada que estar haciendo en muchos sitios en el orbe, ¿no? Pero ojalá que podamos resolver los problemas a través de la inteligencia y no de las amenazas de guerra, porque las amenazas son con armas nucleares. La Tercera Guerra Mundial va a ser la última, no porque va a prevalecer la inteligencia y la paz después, sino porque va a destruir a toda la humanidad. Porque en algún momento van a decir, como no puedo ganar la guerra en Rumania, voy a utilizar mis armas nucleares, va a decir Putin. Y Estados Unidos, cuando le dice a China no se atreva a meterse en Taiwán, es porque lo está amenazando con las armas nucleares, porque con armas regulares no. No es con China. Así es, no es con China. Entonces, por el amor de Dios, vamos a que los seres humanos, la humanidad, logre que prevalezca la inteligencia, la paz, el diálogo, la convivencia, la solidaridad, la humanidad, valores positivos. Y no esa amenaza de que yo tengo un big stick, un palo para darle palos a la gente y sancionar a la gente. La actitud del señor Trump, por ejemplo, que yo amenazo al mundo entero. No, señor, si ese no es su papel. El papel de los Estados Unidos, yo siempre lo dije, es presentar las bondades de la civilización norteamericana, que son muchísimas. El béisbol, el deporte, todos los deportes, la cultura, las universidades, la tecnología. Yo estuve recientemente en... El arte americano, la El música. arte. Yo estuve recientemente en una zona de Estados Unidos que es un privilegio enorme, que se llama New England, que es de Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, etcétera, Maine, Vermont, etcétera. Y ahí está la Universidad de Harvard, ahí está la Universidad de Yale, en Connecticut, ahí está la universidad, el MIT, que por cierto, el presidente del MIT es un maracucho, un compatriota nuestro que nació en Maracaibo, que se formó en Valencia, aquí en Valencia. Se fue a hacer unos estudios en MIT y los señores de MIT dijeron, este tipo es muy inteligente, vamos a quedarnos con él como profesor. Y el tipo ha ido subiendo y en este momento es presidente de la universidad más importante del mundo. Lo que quiere decir, lo que confirma Habla bien de nosotros. que nosotros no somos tan brutos como la gente se imagina. Entonces, ojalá nosotros resolvamos nuestros problemas con la inteligencia y ojalá el mundo resuelva los problemas con la paz y la inteligencia. Vamos a ir al corte y ahora vamos a aterrizar a donde vamos a aterrizar. Vamos, cómo no, mi Pero querido. está bien porque Vamos bien. te has situado en la paz. Muy bien. Como yo soy un hombre que cree en ese discurso, Qué bueno, muy bien. Por eso es que coincidimos en eso. Sí. yo creo que todos como no nos podemos entender por los americanos. Primero, para quitarnos la amenaza americana, que con Leopoldo, que con Guaidó, que con la apropiación de los recursos de Venezuela Es que que todas están las afuera. opciones están sobre la mesa. Sí, la todo amenaza ese de- cuento y todas esas amenazas que viene el señor Historia y familia haciendo, no entiendo cómo nosotros no nos fijamos en una política de reencontrarnos con esos mercados y con cualquier otro para esos dineros invertirlos en gas, agua, luz, estructura, para producir progreso. No entiendo. Porque la oportunidad, si tú te pones a mirar Argentina, que es un desastre, Chile, que acaba de ocurrir lo de la constituyente, Colombia, que está en la cuerda floja ahí, el señor Jesús Castillo todos los días le tiran un golpe de Estado, un atentado, una cosa, le ponen el pie para que se caiga, todo lo demás, si tú ves toda la conflictividad, el mundo, la guerra, porque tú no entiendes que eso es una oportunidad para un país como Venezuela,
que tiene las bondades y los talentos que tú señalas, pero además tiene una riqueza petrolera que por cierto es finita, no es infinita, y que debería ser puesta al servicio de un país que tiene una crisis horrorosa, que si seguimos a la velocidad que va Maduro, ni siquiera en 50 años vamos a poder igualar el mercado de 100.000 millones de dólares, 150.000, que tú, Chávez. Así es. Pues mira, uno de los problemas de este tipo de programas que nos ponen a conversar a ti y a mí es que en general estamos de acuerdo. Yo creo que tú has evolucionado mucho. Gracias, Eduardo. Claro. Era brutico. Y te has puesto mucho más inteligente que cuando yo te conocí. Que llamaban el Diablo Rojo. Yo recuerdo que a ti te llamaban el cuando era chiquitico. Así es, bueno. Ahora ya eres grande, ¿no? No. Ahora mira, Kiko, lo que estás diciendo es de una sensatez total. No hay derecho a que se hayan cometido tantas torpezas, tanto del lado de la diplomacia norteamericana bajo la administración Trump, como del lado de Venezuela desde que llegó Chávez, pero sobre todo con Maduro. Pero si los Estados Unidos han sido históricamente nuestro principal cliente comprador de nuestro principal producto de exportación, ¿qué es lo que exporta Venezuela? Dolorosamente lo único que exportamos es petróleo, pero no es poca cosa, ¿no? ¿Y quién la compraba? La compró históricamente, tradicionalmente, Estados Unidos. Y además los Estados Unidos son muy buen pagador, porque ahora le estamos vendiendo petróleo a una serie de países que compran por razones de la geopolítica o lo que sea, pero que no son tan buenos pagadores como eran los Estados Unidos. Por supuesto, los Estados Unidos nos pagaban encantados de la vida porque después nos sacaban esos reales, porque los venezolanos teníamos que importar de Estados Unidos todo lo que necesitábamos. Porque gracias al modelo rentista petrolero, convertimos a Venezuela en una factoría de petróleo que recibía dólares por el petróleo y esos dólares se los devolvían a los norteamericanos para comprar galletas y neveras y televisoras y todo, los carros y todo lo que comprábamos allá. Ahora, desde luego, una de las prioridades del próximo gobierno, ojalá que tengamos un próximo gobierno democrático, que haya un cambio, tiene que ser restablecer relaciones con nuestros amigos tradicionales, Estados Unidos y los países de Europa Occidental, que creo que también ahí se han cometido errores. Yo confieso que nunca entendí cómo esos países, por solidaridad con la Casa Blanca, terminaron jugando el juego ese del gobierno interino, que te confieso que nunca logré entenderlo. Ahora, vamos, ya pasó ese periodo, vamos a restablecer relaciones con Estados Unidos y no pido que se rompan relaciones con China, no, de ninguna manera. Vamos a mantener relaciones con todos los países. Y a venderle petróleo a China también. Y venderle petróleo a China y comprar en China las cosas que valga la pena comprar en China. China está como Japón hace muchos años, que decían las cosas japonesas se las copian de otras economías, pero no son buenas, son malas copias. Ahora China dicen, eso si es chino no debe ser muy bueno, pero está desarrollándose la tecnología en China y el día menos pensado vamos a encontrar que hay muchos productos chinos que vale la pena comprar. Entonces, ¿qué es lo que yo aconsejaría a un próximo gobierno? Restablezcamos relaciones con todos los países del mundo y principalmente con Estados Unidos, que lo tenemos aquí al lado. Una de las ventajas competitivas que tiene Venezuela es su ubicación geográfica, que felizmente ninguna revolución socialista puede cambiar eso. Estamos en el norte de Sudamérica, en el Caribe. Somos un país atlántico y somos un país caribe y somos un país amazónico y somos de alguna manera un país que está muy cerca de la más grande potencia económica del mundo. Entonces no peleemos con ellos, vamos a hacernos amigos, con dignidad, con decoro, con seriedad, evidentemente, pero vamos a hacernos amigos. Y con Europa Occidental la misma cosa. Y desde luego sin menoscabo de mantener relaciones muy plurales con el mundo entero. Eduardo, fíjate, como yo no quiero ser más que periodista, yo puedo decir que el cambio en Venezuela en el 2024 no va a ocurrir, porque quienes conforman la oposición no son inteligentes. Porque si fueran inteligentes, no estarían haciendo estas primarias. O los proyectos personales, peor todavía. Yo tengo el proyecto de ser el líder
y de tener un partido que me diga que yo soy el máximo líder. Y eso ha sido más importante que Venezuela y los intereses de los venezolanos. El día en que todos nos pongamos de acuerdo en que lo más importante es qué está pasando en Venezuela y cómo podemos hacer nosotros para ayudar a que los venezolanos vivan mejor. Si Maduro toma algunas medidas que ayuden a que alguien viva mejor, de una vez dicen, no, cuidado, eso es un traidor, ¿no? Oye, vale, hoy por cierto hay un artículo del padre Ugalde que ha sido un crítico muy severo de las políticas del gobierno, en donde dice, bueno, ojalá que se dieran unos cambios. Lamentablemente, como tú también lo has dicho, los cambios se están dando con una lentitud tan grande que en 50 años será que estaremos bien si se mantuviera esto. Entonces hay una gran necesidad nacional de que haya un cambio político el año 24, porque la Constitución ordena que tenemos que hacer unas elecciones. Ojalá no perdamos la oportunidad como la perdimos el año 18. El 2018 pudimos haber cambiado al presidente. Tú sabes que Maduro no ganó las elecciones del 2018, quedó de segundo. Esas elecciones las ganó la abstención. La abstención sacó más votos que Maduro. Ahora, y la abstención no tenía candidato, entonces el Consejo Nacional Electoral dice, visto que quien ganó no tiene candidato, pues vamos a reconocer la presidencia. Y la abstención le regaló 6 años más a Maduro en Miraflores. Los responsables de esa política, yo no sé qué penitencia van a pagar, pero alguna deberían pagar. No quieren pagar ninguna. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es pensar, ¿qué le conviene a Venezuela? Buscar una plataforma de unidad, una alternativa democrática seria, que motive a los electores, porque ahora no es que los electores se abstienen porque reciben órdenes de los partidos de oposición de que no voten. Ahora se abstienen porque no sienten que les están presentando nada atractivo, nada agradable. Las encuestas que tú las lees, como las leo yo, cuando le preguntan a la gente por quién, la gente dice, no sé, no contesta, ninguno. Y eso es una mayoría, lo que quiere decir que los venezolanos estamos claros en que queremos salir de Maduro, pero no tenemos claridad porque no vemos que haya una oferta atractiva. Y si la oferta que nos presentan es esta pelea de grillos, que parece un juego de carritos chocones, bueno, entonces la gente dice, aquí no hay una alternativa que merezca que yo me levante el domingo de las elecciones temprano para ir a hacer una cola y votar. No vale la pena, porque no me están presentando una alternativa seria. El tema del candidato presidencial yo diría que ni siquiera es el primero. El primero es una oferta programática atractiva. Eso fue lo que hicieron en Chile. El segundo es una organización eficiente, porque en materia de organización el gobierno está mucho mejor organizado que ese archipiélago opositor. Después, una estrategia claramente definida. De las frases menos afortunadas que yo he oído últimamente en el debate político es eso de que todas las opciones están sobre la mesa y alguna por debajo de la mesa. Señor, si usted no tiene una ruta a la que apuesta. Y la que yo por la que yo apuesto es la ruta electoral, porque es la civilizada, porque es la democrática. Yo no estoy apostando a golpes de Estado que ni son probables ni son deseables. Yo no estoy apostando a invasiones extranjeras que ni son probables ni son deseables. Yo estoy apostando a la inteligencia de la nación venezolana. La gente, la mayoría de los venezolanos queremos salir de Maduro, y salir de Maduro por la calle real, por el voto del pueblo, civilizadamente, democráticamente, sin ánimo de venganzas ni de revanchas, sino a unir. Y entonces en la estrategia yo diría que hay una palabra clave. La plataforma del cambio debe ser alrededor de un compromiso de unión de los venezolanos. No más pleito. Tenemos 20 años perdidos en la historia venezolana por esta mentadera de madre entre gobierno y oposición. Y ahora tenemos un espectáculo, las primarias son un escenario para que haya una mentadera de madre entre opositores y opositores. Y Maduro contemplando en Miraflores haciendo así, y a lo mejor poniendo todo el peso del gobierno para favorecer a un candidato contra otro en las primarias. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo como se pusieron de acuerdo. Tú querías que yo contara el cuento, lo voy a contar rapidito. Cuéntalo. Los
chilenos estaban sufriendo por 17 años una terrible tiranía del señor Pinochet. Habían dos grandes partidos, los socialistas, que se parecen a los adecos de aquí, y los demócratas cristianos, que se parecían a los copellanos de aquí. El jefe de los adecos era un señor llamado Ricardo Lagos, y el jefe de los copellanos, un señor llamado Patricio Aylwin. Se pusieron de acuerdo en el programa, se pusieron de acuerdo en la estrategia, no atentados para matar a Pinochet como lo hizo el Partido Comunista, no violencia, vamos a derrotar a Pinochet en las urnas electorales, aunque hagan trampa vamos a derrotarlo. Se pusieron de acuerdo en todo. Faltaba un detallito, bueno, ¿y quién va a ser el candidato? Hicieron una reunión y el copellano, buena gente, llegó a la reunión y dijo, señor Lagos, yo creo que usted debe ser el candidato porque usted tiene un partido mejor y está mejor en las encuestas. Y Lagos le contestó a don Patricio, mire, yo tengo muchas ganas de ser presidente, pero en la coyuntura actual de Chile, el presidente debe ser usted, porque tenemos que conjugar 3 verbos, le dijo Lagos, el adeco. Primero, tenemos que ganar. A lo mejor ganamos con usted y ganamos conmigo, pero va a ser más fácil ganar con usted, porque yo soy un hombre de Allende, y me van a sacar las cuentas pendientes que dejó Allende y me van a dificultar ganar las elecciones. Y queremos ganar y tenemos que ganar. El segundo verbo que hay que conjugar es que hay que cobrar la victoria. O sea, no basta con ganar, tenemos que lograr que nos entreguen el poder. A mí los milicos, como llaman allá los militares, no me van a entregar el poder porque yo soy un hombre de Allende. En cambio, aunque a usted no le gusta que se lo recuerden, usted es amigo de ellos. Y a usted es más fácil que le entreguen talento, inteligencia, patriotismo. Y el tercer verbo, don Patricio, no se olvide que tenemos que gobernar. Y si en el próximo gobierno no hay un ambiente en Chile de paz, de sosiego, de tranquilidad, el gobierno va a ser un desastre. Y si yo soy el presidente, como yo soy hombre de Allende, me van a pasar factura por eso y va a ser un ambiente muy conflictivo. Eso es un diálogo entre dos estadistas que aman a su país y que tienen inteligencia. Tienen dos cosas que aquí en Venezuela nos han hecho mucha falta: inteligencia y patriotismo. Yo recomiendo vehementemente que en lugar de encerrarnos en un ring de boxeo para darse trompadas unos candidatos de la oposición contra otros candidatos que se acusan, tú eres un ladrón, no, más ladrón eres tú. No ha empezado la primaria todavía y yo vi a un líder muy importante de un partido muy importante decir de otro, que de su mismo partido, ese fulano es un ladrón. En este tema que tú estás tratando, las grandes potencias no tienen amigos ni enemigos. Intereses. Las grandes potencias tienen intereses. Entonces, ¿qué está pasando con Estados Unidos? Que el conflicto europeo los ha llevado a darse cuenta de la necesidad que tienen del tema energético, del tema petrolero. Y hay algunos que dicen, no, si Venezuela no puede producir petróleo mientras no vengan esos, inyecten ahí y saquen todo el petróleo que les dé la gana, porque tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo. Ahora los Estados Unidos dicen, yo le compro petróleo a Arabia Saudita. ¿Habráse visto un régimen más contrario al respeto a los derechos humanos y a la democracia que el régimen de Arabia Saudita? Y así con muchos países. Bueno, pues los Estados Unidos no tienen ni amigos ni enemigos, lo que tienen son intereses. Y ese sector de la oposición, que estuvo tan desenfrenadamente entregado en manos de Trump, está dándose cuenta ahorita que los Estados Unidos no tienen amigos ni enemigos, sino intereses. Y bueno, yo respeto esa situación. Así son las cosas. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros en Venezuela? Focalizarnos. El interés de los venezolanos. ¿Qué necesitan los venezolanos? Un buen programa, una buena organización, una buena estrategia y finalmente un buen candidato. ¿Y qué hay en materia de candidatos? Léanse la Constitución, por el amor de Dios. Del artículo 225 de la Constitución en adelante, describe para qué es el presidente. Si yo voy a contratar un cirujano para que me intervenga quirúrgicamente en un hospital, yo no hago una primaria. Yo trato de buscar al mejor cirujano. Si yo me voy a montar en un avión, yo no hago una primaria para escoger el piloto del avión. Yo procuro al mejor piloto, ojalá que el mejor piloto maneje el avión. Bueno, en este avión vamos 30 millones de venezolanos.
Entonces no es cualquier cosa, ni puede ser una decisión frívola. Tiene que tomar en cuenta lo que dice la Constitución. El próximo presidente tiene que ser jefe del Estado. Eso significa que debe ser un factor de unión, de unidad nacional. El próximo presidente no puede ser otro peleón más. Tiene que ser alguien que una al país para que el país progrese. La Sagrada Escritura dice, reino dividido no prevalecerá. Segundo tema, la Constitución dice, no yo, la Constitución. El presidente debe ser el jefe del gobierno, o sea, un hombre capaz de reunir un equipo de gente competente y honesta para resolver la tragedia que están viviendo los venezolanos. Tercero, el próximo presidente debe ser comandante en jefe de la Fuerza Armada, pero no de cualquier Fuerza Armada, de esta que tenemos. Entonces, bueno, a la hora de ver los nombres que se están ofreciendo, uno tiene que ver quién está en condiciones de garantizar que va a poder manejar la Fuerza Armada Nacional. Después dice, el presidente tiene que ser el conductor de la política internacional del país en momentos en que para Venezuela la política internacional comienza a ser un factor sumamente importante. Y por último, dice la Constitución, el presidente de la República tiene que ser el jefe de la hacienda pública. O sea, el que haga lo necesario para reactivar la economía venezolana, para generar empleo, oportunidades de trabajo, para florecer el progreso de los venezolanos. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es pensar muy bien pero la decisión. Cuando tú le dices a los distintos factores de oposición, aquí conversando en este programa, cosas parecidas a las que tú señalas, dice, un momentico, pero el candidato es Mano Rosales, el candidato es Capriles, el candidato es Carlos Prope, el candidato, 42 candidatos. Pero además la primaria tiene como eje, fíjate, una decisión que ya señala su norte, que es que esas primarias son sin el CNE, quiere decir que tú tienes un conflicto con el CNE. Tienes un conflicto con el voto. La secundaria no va a ser con el CNE. Así es. Y luego los inhabilitados participan. Eso es injusto, lo de los inhabilitados, pero están inhabilitados. De manera que el que gane ahí no puede salir después a decir, no hay condiciones, vámonos por la abstención, porque si tienes un conflicto con el CNE, que ya me lo está dando a expresar, y por eso es que me aprueba la primaria así, es un problema tuyo y de tus culpas por los errores cometidos en 22 años, por haber apoyado al interinato, que es toda una gran mentira, la intervención americana, todas esas payasadas que pusieron con la operación Gedeón, los topochos de Altamira, la ayuda humanitaria, las corruptelas que hay ahí, todo eso es lo que tú estás debatiendo, las culpas, pero tenemos que salirnos de las culpas. Mira, pero no hay nadie ahí dispuesto a eso. Pico, desde Rómulo Betancourt hasta Rafael Caldera II, desde 1959 hasta el año 2000, ninguno de los presidentes de Venezuela no fue elegido en primaria. Ahora parece que la primaria fuera como fue la constituyente cuando Chávez, que todo el mundo pensaba, la constituyente va a arreglar este país. Y yo les decía, ¿pero qué es la constituyente? No sé, pero es lo que dice Chávez que va a arreglar el país. Bueno, pues no se arregló con una constituyente, como no se va a resolver el problema de la unidad de la oposición con una primaria, porque además no va a haber una sola primaria, van a haber varias primarias. Varios candidatos se van a presentar si seguimos por este camino. Si no hacemos un stop, párate un momentico, ¿vale? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Tu partido, tus apetitos políticos personales o el interés nacional, o el interés de 30 millones de venezolanos? O el interés de la gente que está pasando hambre o que está llorando porque sus familiares se fueron para el exterior porque no encontraban oportunidades aquí. Esos son los problemas que tenemos que resolver y esos problemas reclaman del liderazgo nacional. Y cuando digo liderazgo nacional no me refiero solamente a los jefes de los partidos que están muy devaluados, lamentablemente están muy devaluados. El liderazgo nacional, que es los líderes sindicales, los líderes empresariales, los líderes religiosos, los líderes de la academia, de las universidades, todos tenemos que decir, un momentico, no vamos a volver a equivocarnos. ¿Por qué el país está tan mal? Porque en 1998 la mayoría de los venezolanos votó por un señor que no estaba preparado para ser presidente de la República. Y entonces pidió un millardito. Y el tal millardito se convirtió en la inflación que estamos sufriendo todos los venezolanos. Nos vamos a volver a equivocar. Después se puso a un dirigente sindical que seguramente es un hombre muy inteligente, pero que no estaba preparado tampoco. Por eso estamos sufriendo. Por favor, hay que pensar.